vuelta de los 240, 14 nudos, pista 20, autorizado el despegue, notifica liberando. Autorizado el despegue, notificamos liberando. Bien. Ahora, para la parte de la práctica, yo les recomendaría al principio comenzar a practicar desde antes de subirse a la aeronave un poco las comunicaciones, más o menos en su mente. Busquen videos en YouTube, tanto en inglés y en español. Yo les recomendaría, porque hay cosas, por ejemplo, que se utilizan en la aviación privada según la localización en la que se encuentren, pero hay cosas que, bueno, en habla general no se hacen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en Argentina hay un término que, por ejemplo, para el despegue se utiliza en 90 y condiciones para el despegue. Por ejemplo, la matrícula Hotel Zulu Quebec. Entonces, esta no es una forma en la cual esté estipulada que se deba hablar, pero es una forma en la cual se comprende y es aceptada una notificación de nuestra situación actual. Por ejemplo, para el despegue en inglés sería, bueno, por poner un ejemplo, Moron Tower, this is Lima Victor de Zulu Quebec, in holding point of runway, bueno, en active runway o runway 2002, por poner un ejemplo. O en español, Moron Torre, Lima Victor de Zulu Quebec, en punto de espera, pista 02, pista activa o pista 20, por poner un ejemplo. Entonces, hay cosas, por eso digo, que son importantes conocerlas desde antes para comprenderlas. Esa sería una de mis recomendaciones. Mi segunda recomendación en el aire sería concentrarte. Concentrarte en lo que estás haciendo, en lo que te dice tu instructor, ¿sí? No te concentres tanto en únicamente una cosa, concéntrate en todo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros empezamos con la carrera, es muy fácil para nosotros perdernos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tú no estás acostumbrado a estar volando la aeronave, ver la aeronave, que los parámetros estén bien, al mismo tiempo estar viendo afuera que ninguna aeronave venga, estar escuchando a tu instructor y al mismo tiempo estar escuchando la radio. Incluso si es que tú tienes que hacer una navegación, bueno, eso ya lo harás al final, pero cuando estás haciendo una navegación, estar viendo la carta de vuelo, estar viendo el rumbo, ver a lo mejor la frecuencia del BOR o ver la frecuencia de la torre, si tienes que cambiar lo que tienes que decir. Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que distribuirnos, ¿sí? Por eso se llama una aptitud que tiene que tener el piloto, que tiene que demostrar, es la actitud de, bueno, la atención distributiva, ¿no? Dentro de la cabina, fuera de la cabina, lo que te dice tu instructor, lo que te dice el controlador. Entonces, yo te diría, divídete en ese sentido dentro de la cabina por etapas. Lo primero, más importante, al menos cuando estás empezando, tu instructor o bueno, tu instructora va a ser quien como tal te dé la guía, y al principio, independientemente de cómo vea tu avance, tu procedimiento, te irá dando los controles de la aeronave en ciertas etapas, o bueno, ella será o él será el que tome el control de la aeronave. Por poner un ejemplo, cuando yo comencé, y esto bueno, me imagino que debe de ser para todos, al menos cuando haces tu primer vuelo o tu vuelo de reconocimiento en la zona que tú vas a estar operando, el instructor es quien en todo momento te está tomando el control de la aeronave, ¿sí? Te hacen el vuelo de reconocimiento para que tú veas todas las referencias, te dicen por aquí va a ser el ingreso, ahí está la torre, para el ingreso hacemos tal cosa, notificamos en tal punto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, bueno, independientemente el
instructor te dará un poco el mando de la aeronave para que tú sientas más o menos lo que es volar la aeronave, hacer ciertos virajes por izquierda suaves, por derecha, ascensos, descensos, que tomes ciertas aptitudes desde un principio. Por ejemplo, algo que nos enseñan siempre es, bueno, en el caso de estar en el aire, talones al piso, ¿sí? La mano directamente en la potencia, siempre, y la mano en el comando, siempre, siempre. Esas son 3 cosas principales que desde el principio te enseñan. Después, cuando tú ya haces los virajes y todo, bueno, el instructor, dependiendo de las cosas que te haga hacer, bueno, porque en un principio te va a nada más hacer eso hasta que tú te acostumbres, te acoples a la aeronave, pues tomará el control de la aeronave y te llevará al aterrizaje y aterrizará él. Entonces, de poco a poco, tú te vas a ir acoplando con la aeronave. Mi recomendación sería, bueno, ya después, cuando tú vayas, independientemente de la etapa que vayas avanzando, pero cuando tú vayas ya, por ejemplo, en tu hora 5 de aprendizaje, tu hora 6 más o menos, te recomendaría yo, en lo personal, agéndate o vuela 2 o 3 veces seguidas. Para las personas que ya lo hayan pasado, para las personas que lo estén pasando o las personas que les vaya a pasar, les puedo decir que al principio de la carrera, cuando tú estás comenzando con tus primeras horas de vuelo, dentro sientes como un nerviosismo, como una angustia de que se traban las palabras, de que no sabes qué hacer, no porque no hayas tomado atención, puede que estés tomando atención, pero por el nerviosismo algo se te olvida, algo se te pasó por alto. ¿Por qué te recomiendo que hagas esto de las 3 o 2 horas de vuelo que vueles seguidas? ¿Por qué? Porque así te vas a quitar un poco este miedo. Puede que a lo mejor el primer día falles en alguna cosa, a lo mejor al hablar, a lo mejor, bueno, no sé, me imagino alguna cosa leve, por ejemplo, la corrección de los mandos al viento en tierra, por poner un ejemplo, pero al siguiente día, bueno, ya has tenido una práctica previa, digamos el día anterior, entonces al día siguiente estás un poco más acostumbrado, ya no tienes tanto nerviosismo, y al tercer día pasa lo mismo, entonces ese nerviosismo se va reduciendo de poco a poco. ¿Y por qué te diría estas 3 veces y no más? De primeras porque se te consume bastante rápido a las horas de vuelo, y como tú sabes, con 40 mínimo son las que recién eres considerado apto para rendir el examen. Entonces tú tienes que llegar a esas 40 horas de vuelo, pero teniendo ya una práctica previa. Obviamente esto lo digo por las personas que tengamos bajos recursos, escasos recursos, pero que queramos comenzar, bueno, con esta carrera. Sabemos que tenemos un número limitado de horas y que cada una la tenemos que aprovechar. Entonces, es por eso principalmente que les digo que no vuelen todos los días, solo y únicamente en este caso. Sí, en este caso y en otro que ya les voy a comentar. Entonces, nosotros al haber, digamos, ya previamente realizado los procedimientos, nos estamos acostumbrando y quitando de cierta forma el nerviosismo y empezamos a sentirnos cada vez más cómodos en la cabina. Entonces, bueno, si tú dejas de volar a la tercera vez seguida de esa semana, la siguiente vez que tú vuelvas a volar, te vas a dar cuenta que el nerviosismo se te fue o como mínimo disminuyó. Entonces te vas a sentir más seguro, vas al mismo tiempo escuchar las comunicaciones de una forma distinta, vas a saber desenvolverte y desarrollarte mejor, porque ya te habrás acostumbrado dentro de 3 días o 2 días, independientemente de cómo sea tu proceso, tú lo consideres necesario, pues ya te vas a haber acostumbrado a revisar la aeronave en el pre-flight checklist, a encenderla, a los procedimientos, bueno, previos al rodaje que se hacen, bueno, la comunicación, la corrección del viento en tierra,
Igual el despegue, ya sea despegue campo corto, blando o estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas a reducir el nerviosismo cada vez más. Bien, ahora, otra cosa que yo les recomendaría es, bueno, en la práctica, lleven siempre, aunque no las utilicen, esto como digo va a depender bastante, pero lleven siempre, aunque no las utilicen, las gafas. Cómprense unas gafas buenas en este caso, porque hay momentos durante el vuelo, bueno, que ya lo aprenderán o algunas personas que ya lo hayan visto en meteorología sabrán, a lo largo del día el sol, bueno, va provocando ciertos cambios en la atmósfera, levantando las masas de aire, entonces puede que cuando tú iniciaste el vuelo como tal, estaba nublado, pero dentro de las limitaciones de un vuelo visual, y tú empezaste tu instrucción y a lo largo de bueno, tu vuelo puede que empiece a salir el sol, bueno, a despejarse la masa de aire en la que tú te encuentras, entonces puede que ya ahí cuando tú hagas virajes escarpados, pérdidas en las cuales tu vista está la gran mayoría acá en el aire, pues puede que te interrumpa el sol, puede que de cierta forma no te permita ver en el panel de instrumentos, no te permita ver, te obligue a cerrar los ojos, a pesar de que, bueno, tenemos unas protectoras acá como están en los autos, o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero a pesar de que tenemos estas, digamos, protectores de vista, digámosle así, no bloquea completamente el sol. Entonces mi recomendación sería, bueno, llévate unas gafas siempre, porque vas a correr este riesgo de, primero, que te afecte la vista, segundo, al tú no ver hacia dónde te diriges por el sol o por cualquier cosa, pues por el brillo del sol puedes terminar en un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, obviamente tu instructor que está al lado va a ser la persona quien va a guiarte, ¿no? Y te va a decir, bueno, no hagas esto, haz lo otro, o asciende, o ten, bueno, pendiente a la velocidad, la coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante tú también que sepas cómo poder resolver esto, ¿no? Bueno, ahora, por la práctica, en este caso, un poco te diría que, bueno, trates en el aire de estar calmado. A veces nos desesperamos porque no podemos reconocer ciertos tráficos que, por poner un ejemplo, se encuentran debajo de nosotros, a lo mejor, porque ya sea que van a un nivel de vuelo inferior, ya sea que se encuentran en descenso, etcétera, etcétera, etcétera. La torre de control en algunos casos nos dirá, bueno, atento al tráfico que está delante suyo, que notificó adelante de usted, y siga detrás de él una vez que lo tenga a la vista, por ejemplo, para acercarnos al aeródromo. Entonces, bueno, se nos va a complicar por las casas, por los vehículos que están en movimiento, pero yo te recomendaría, trata de calmarte, trata de tranquilizarte, tienes tiempo para buscarlo, obviamente tienes que buscarlo rápido, pero tienes tiempo. Al mismo tiempo que estás con el mando y con la potencia, mira hacia afuera y haz una especie de barrida, yo le llamo así barrida, bueno, desde tu izquierda, hasta cierto punto gira la cabeza, vuelve a los mandos, analiza que todo está bien, desde la barrida hasta acá, vuelve a los mandos, mira que todo está bien y continúas así hasta la izquierda, ¿sí? Desde la izquierda hasta la derecha. En tal caso, esa sería mi recomendación para hallar el tráfico. En tal caso, si es que no lo encuentras, hay un procedimiento que puede hacerse, que es, bueno, notificar a la torre que todavía no tienes el tráfico a la vista. Si la torre lo tiene a la vista, te puede decir, bueno, está a tal lado, o el mismo tráfico te puede decir si es que te tiene visto a ti o si no. Esa sería mi otra recomendación. Otra recomendación que les puedo dar como tal, que va un poco entrelazada con, bueno, lo de los instrumentos y de que tenemos tiempo, es siempre estate atento a
lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de la cabina del avión. Porque bueno, por fuera obviamente por situaciones del terreno, por situaciones de navegación en el caso de que te estés desviando de tu ruta, puede también ser por ejemplo las aeronaves que se encuentran alrededor tuyo, y dentro de la cabina porque bueno, hay situaciones que ya irán conociendo que en meteorología también hay un desplazamiento de las isobaras volando de una zona de alta, de baja presión. Entonces instrumentos como el altímetro pueden verse afectados. Entonces al comparar lo que se ve fuera dentro de la cabina te puede ayudar a resolver ciertas situaciones que a lo mejor son imperceptibles si te fijas únicamente en una de las dos. Entonces eso les recomendaría yo, familia, al menos por la práctica, ¿sí? Si gustan a lo mejor volver a repetir otra vez, estar volando de forma seguida para bueno, quitarse a lo mejor un nerviosismo, practicar más una maniobra que tal vez no les esté saliendo, pues está bien, sí, tal vez a lo mejor es un poco complicada ciertas maniobras para ciertas personas, dependiendo, bueno, cuál maniobra sea, ¿no? Independientemente del grado de dificultad, a todos se nos dificulta cierto tipo de maniobras. Entonces eso, familia. Otra recomendación que yo les daría en este mismo lado de los tiempos, si bien les digo, vuelen en estas ocasiones que necesiten practicar, vuelen de forma seguida, también no vuelen no dejen de volar tanto, así. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que te encuentras volando, no sé, como que muy poco, te desacostumbras a la aeronave. Entonces, toda la práctica que tú ya venías consiguiendo a lo largo de todo, por poner un ejemplo, de 2 semanas, dejas de volar una semana, vuelas, y después otra semana dejas de volar, todo el progreso que ya tenías, no te voy a decir que va a desaparecer, pero sí te vas a desacostumbrar a la aeronave. Entonces no te conviene, porque se supone que en esta etapa lo que tú necesitas es practicar lo necesario, pero también practicar, estar practicando de forma constante para quitarte el nerviosismo, para resolver mejor la comunicación dentro o fuera de la aeronave, dentro con tu instructor, fuera con la torre de control, y en sí las maniobras y todo esto, ¿no? Entonces eso, familia, eso es, como les digo, lo que yo les recomendaría, tanto por la parte práctica como por la parte teórica, ¿sí? Estén tranquilos, cada uno va desarrollando sus actividades, su materia, su práctica de formas completamente distintas al resto, ¿sí? Eso les diría yo, traten de estar tranquilos. Yo sé que por cuestión a lo mejor del dinero, del tiempo, es un poco complicado a veces tratar de guardar la calma, pero hay que de alguna forma hallar tranquilidad, porque eso puede afectarnos en el vuelo. Eso ya incluso hay una parte de la materia que lo explica. Al nosotros estar preocupados, estresados, pasamos por obvio ciertas cosas que están pasando fuera, durante la instrucción o dentro de la aeronave. Entonces es mejor tranquilizarnos, enfocarnos y volar. Ahora, creo que este sería mi consejo final con respecto a la parte de práctica. Sería: duerme, descansa, lo necesitas. Después y antes de cada vuelo te recomendaría: descansa las horas necesarias, las horas que para ti sean necesarias, porque, bueno, al menos por mi lado, por mi parte, yo he estado constantemente repasando, yo he estado constantemente aprendiéndome, como les voy diciendo. He estado terminando de aprenderme un tema y voy por el siguiente, me aprendo ese tema y voy por el siguiente.
al mismo tiempo que voy practicando en el simulador de la escuela, porque esa es otra cosa que también les tengo que comentar. Bueno, practicando en el simulador de la escuela ciertos procedimientos, practicando en la avioneta, sí, en la aeronave, en la Cessna. Bueno, igual las maniobras y todo esto. Entonces es como que a cada rato estamos expuestos a un determinado nivel de cansancio. Entonces eso es acumulativo, y si es que no descansamos lo necesario, lo suficiente, cuando nos subamos a la siguiente vez a la aeronave, puede que no haya servido para nada. Puede que en las comunicaciones no pusiste atención, te fue mal. Puede que a lo mejor en toques y motor o procedimientos 360, etcétera, 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 no realizaste las cosas como debías porque estabas cansado, y tu mente no analiza las cosas, a pesar de que parezca lo contrario. Tu mente no analiza las cosas de la misma forma que cuando estás descanso que cuando estás cansado, porque hay un retraso de la toma de decisiones que a veces es bastante crucial, unos cuantos segundos, unos cuantos milisegundos para realizar ciertas correcciones. Por ejemplo, un toque motor por lo que estás cansado, a ti te puede parecer que tu aeronave está descendiendo bien, pero al final tienes que hacer, bueno, el que se llama el flare, para tocar suave la pista. Entonces puede que a lo mejor por estar cansado realizaste el flare medio segundo o un segundo después de lo que debías, y la aeronave pegó fuerte contra el piso, se volteó la aeronave, se dañó la hélice, el tren de nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede afectar bastante. Recordemos que esto no solo es la avioneta como tal, sino tu vida está dentro de esto. Entonces mi recomendación sería: descansa lo suficiente para que cuando vayas a volar, cuando vayas a las clases, tomes atención a todo lo que te estén diciendo, todo lo que esté pasando alrededor tuyo, para que, bueno, aprendas tanto la materia como los procedimientos del simulador, de la aeronave, si en vuelo. También puedas desarrollar de buena forma lo que ya te explicaron con anterioridad. Y esto, familia, esto de poco a poco les va a ayudar. Otra cosa, yo ya les había comentado que en mis cuadernos únicamente no solo copio materia, sino que para mí es importante también ir, bueno, a modo de recordatorio, también ir anotando ciertas cosas de cada vuelo. Si se dan cuenta, tengo aquí anotado el vuelo y lo que pasó en el vuelo. Tengo aquí en la parte superior el vuelo y lo que pasó en el vuelo. Entonces, cosas como recordatorios que yo leo antes de irme a cada vuelo. Aquí están más cosas: el vuelo y las cosas a lo mejor que tengo que mejorar, que tengo que corregir para la próxima vez que me suba en la aeronave. Entonces, así como a nosotros nos ayuda en la materia el estar, bueno, digamos así, anotando cosas clave, también en el vuelo, también en el simulador, porque esto se trata de eso: constantemente ver nuestros errores y mejorarlos, ver en qué estamos fallando y mejorarlos, no únicamente confiarnos, bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Pero si no sabes o no recuerdas qué fue lo que hiciste mal, ¿cómo vas a mejorar? Entonces, ese sería otro de mis consejos, familia. Otra cosa con la cual yo les podría, bueno, dejar este mensaje, estas recomendaciones, extendido un poco el video con respecto, bueno, a las clases, a la materia como tal. No sé si es que esto lo sacaré aparte para, bueno, como unas recomendaciones generales antes de sacar el video del resumen final como tal del curso, o solo sacaré la etapa final. Pero considero que esto era muy importante y es muy importante que ustedes lo conozcan. Como digo, para las personas que estén pasando por esto, las personas que estén queriendo entrar a esto y, bueno, las personas que quieran una guía,
porque considero que es importante compartir al menos yo estos conocimientos que por el momento tengo con ustedes. Como digo, a lo mejor habrán cosas que no para muchos concuerden conmigo, a lo mejor habrán cosas que tomen y otras que dejen, y está bien, cada uno, como digo, es responsable, es dueño de lo que quiere hacer con su vida, ¿no? O del proceso con el que quieren seguir con respecto a la aviación. Entonces, al menos de mi parte puedo darles estos consejos de cierta forma que les puedan ayudar de poco a poco a continuar avanzando, a continuar progresando de una forma buena que tanto a ustedes les sirva de provecho en su carrera, ya sea en materia, ya sea en práctica o ya sea de simulador. Ahora, familia, con respecto a, la materia como tal, como les decía, yo tengo 2 cuadernos. Este es el primero y acá está el segundo, el que estoy copiando materia. Esta ya es prácticamente la parte final de mi materia, pero si se dan cuenta aquí, tengo los apuntes, ¿sí? Aquí tengo los apuntes como tal de toda una clase. Disculparán la calidad de la cámara, no sé qué le pasó, se empañó por dentro y está baja la calidad, pero hago lo posible para poder grabar los videos y demostrarles, estas cositas, ¿no? Entonces, aquí están todos los apuntes, los que consideré importantes tomarlos en la clase. Por ejemplo, esta es la clase de estabilidad y control, y si se dan cuenta, si yo avanzo un poco con esto, acá vuelve otra vez a estar la clase número 2 de los ejes longitudinales de la aeronave. Aquí está, una explicación, ¿no?, de cómo suben o bajan el elevador, ¿sí?, del estabilizador horizontal. También cómo se produce el movimiento de alabeo, de compensación del trim, por poner un ejemplo, ¿no? El trimeado, cómo se mueve. Tenemos también, déjenme buscar. Miren, aquí está otra vez los recordatorios de los vuelos. Los iba copiando al mismo tiempo que iba avanzando con la materia. Tenemos aquí igual el factor de carga de la aeronave, cómo se va desarrollando el factor de carga de la aeronave a lo largo del vuelo, ¿no? Obviamente. Tenemos aquí la estabilidad de la aeronave, cómo se define una aeronave estable, una aeronave inestable y una aeronave con una estabilidad neutra. Es algo que a mí me ayudó bastante para comprender y entender, ¿no? Tenemos aquí también las partes del sistema de combustible, cómo afecta a cada una de ellas. Acá está la explicación extendida de cada uno. Tenemos también por aquí, el sistema eléctrico, más o menos cómo funciona, cómo está distribuido. Tenemos por acá, espérenme un momento, igual tenemos aquí el sistema de ignición. El sistema de ignición del motor, que es completamente separado del resto del sistema eléctrico de la aeronave. Tenemos aquí, esto, como les dije, es materia que yo mismo iba copiando, dibujos que yo mismo iba haciendo, para tener como una guía, como un repaso constante para mí, para yo aprenderme la materia. Tenemos aquí también, las capas terrestres de la Tierra. Lo azul es la atmósfera, ¿sí?, la capa que rodea a la superficie de la Tierra. Eso es la definición básicamente de atmósfera. La composición de la atmósfera, que estos gases son conocidos como gases permanentes. Al mismo tiempo, como a medida que aumenta la altitud, disminuye la cantidad de partículas de aire, la cantidad del porcentaje de los gases permanentes presentes en la atmósfera a medida que ascendemos. Tenemos también aquí cómo se da el calentamiento de las masas de aire. Asimismo, la ley de circulación atmosférica, la ley de circulación atmosférica general. Aquí está, cómo se calienta y se enfría la atmósfera.
los distintos fenómenos que ocurren alrededor de esto. Tenemos las capas de la atmósfera, tenemos un sinfín de cosas, ¿no? La formación de ciclones y anticiclones en el hemisferio norte, hemisferio sur. Tenemos también, bueno, qué pasa en estos casos, los ciclones y anticiclones, cómo se forman. Tenemos el aumento y disminución del factor de carga. Tenemos, bueno, los factores meteorológicos que se originan a través de la humedad. Tenemos las turbulencias, ascenso de las masas de aire. También, por qué se producen las turbulencias, por qué se produce el ascenso de las masas de aire. Tenemos los distintos frentes, los distintos tipos de nubes. Tenemos las nubes de tormenta, cómo se originan y debido a qué. Las masas de aire también. Entonces, es lo que les digo, familia. Es bastante importante que ustedes pasen esta materia, o al menos para mí es bastante importante que pasen esta materia, porque al mismo tiempo que van repasando, al mismo tiempo que van recordando una y otra vez la clase, se les va quedando en la cabeza. Y al final únicamente van a tener que aprenderse, solo aprenderse, porque ya van a comprender internamente en su cabeza las cosas que pasan, digamos, en determinadas circunstancias. Y al aprenderse ustedes esta materia, básicamente es un plus que les va a ayudar a recordar en cualquier momento las distintas situaciones, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando. Pero bueno, obviamente esto no sirve de nada si es que después de haber dado el examen o si ya estar volando, al bajar no lo repasen de forma constante, porque va a llegar un momento en el que no lo van a recordar. Entonces es importante que, bueno, a pesar de ya haberlo repasado y todo, cada cierto tiempo vayan repasando de nuevo una y otra vez, para que así pues en todo momento tengan presente este tipo de cosas, este tipo de circunstancias. Entonces eso, familia, como les digo, no sé si es que este video lo voy a dejar por separado solo como recomendaciones o como consejos para ustedes, para la carrera como tal en general, o si es que lo voy a incluir por partes al final de la etapa 3, pero yo creo que lo voy a dejar por aquí como una recomendación para ustedes, para que más o menos puedan ir viendo, puedan ir dándose una idea de cómo deben de seguir tanto la materia, la práctica, todo en general, para que, bueno, puedan ir de poco a poco aprendiendo. Y otra cosa que me olvidaba de comentarles era lo del simulador. El simulador de vuelo, como tal, el de la escuela, les va a ayudar a familiarizarse con la aeronave en general. También al mismo tiempo, al estar en tierra les va a dar una mayor seguridad al estar viendo afuera de la aeronave y al estar viendo el panel de instrumentos de la aeronave. Mi recomendación sería que pudieran empezar lo más antes posible con esto, porque considero que a mí al menos me ayudó bastante con la atención distributiva dentro de la cabina y afuera de la cabina, porque habían ocasiones en el vuelo que claro, que veía afuera y adentro, pero veía siempre más afuera que lo que pasaba dentro de la aeronave. Entonces no conviene, porque como les dije, a pesar de estar volando con reglas visuales, hay ciertas cosas que dentro de la aeronave nos indican, por ejemplo, que el motor, los parámetros del motor, que a lo mejor está subiendo la temperatura, bajando la presión del aceite, no sabemos. Puede provocar ciertas cosas que a lo mejor, bueno, como tal, provoca un accidente, una detonación del motor, si es que la mezcla está muy pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a la tensión distributiva dentro y fuera. También a, aprender, los procedimientos, distintos procedimientos del BOR, ¿sí? Del VOR, como le quieran decir, a aprender de poco a poco cómo tienen que hacer una navegación, procedimientos de ingreso, de entrada por un radial, alejamiento por un radial, tipo de inversión de curso, cambio de cuadrante, etcétera, etcétera, etcétera.
cosas que, bueno, de poco a poco les van a seguir a permitir avanzar, no solo, como les digo, con el simulador como tal, sino tanto con la materia y con el vuelo como tal. Entonces, eso familia, espero que hayan disfrutado del video, espero que esos consejos les sirvan a ustedes, espero de todo corazón que les haya servido. Si es así, por favor denle like, compártanlo. Considero que es importante que las personas que gusten conocer de esto, que les guste esto o deseen ingresar a la carrera como tal, puedan tener una guía para, bueno, ir tomando de la mejor manera sus estudios como tal, de una buena forma, recomendaciones, consejos que les he dado para aprender la materia, las prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. En tal caso, bueno, déjenme en los comentarios qué les gustaría ver, qué les gustaría a lo mejor que les explique. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y bueno, activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos subidos en este canal. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.